El pasado domingo sucedió algo bastante inesperado en el partido Cádiz-Valencia, y el árbitro del partido, Medié Jiménez, nos explica lo sucedido en el acta. El árbitro del partido, en el acta, dejó escrito lo siguiente: en el minuto 29 interrumpí el partido debido a una confrontación entre jugadores de ambos equipos. El jugador número 12 del Valencia, Mukhtar Diakabi, una vez amonestado por discutir con un contrario, me dice textualmente: me ha llamado negro de mierda, en referencia al jugador número 16 del Cádiz, Juan Torres Ruiz, Cala. Este hecho no fue percibido por ningún integrante del equipo arbitral. Transcurridos unos instantes, el Valencia Club de Fútbol decide abandonar el terreno de juego. Por este motivo, el partido es temporalmente suspendido. Inmediatamente después de esto, y antes de que se conociera ninguna prueba ni ninguna grabación que pudiese corroborar la versión de Diakabi, inmediatamente después sucedieron básicamente dos cosas. Primero, muchísima gente creyó inmediatamente a Diakabi, incluyendo también algunos cargos públicos. Cala llama negro de mierda a Diakabi, el partido sigue. Y segundo, Cala tuvo que ofrecer explicaciones en una rueda de prensa sobre lo sucedido. Es decir, y para que nos quedemos con la idea, la persona que acusó, Diakabi, no tuvo que demostrar la culpabilidad, le bastó con acusar, y la persona acusada, Cala, tuvo que salir a demostrar su inocencia. Y un inciso, para que nadie se confunda ni malinterprete mis palabras. No digo que no puedan llegar a surgir pruebas que demuestren la culpabilidad de Cala. De hecho, algunas ya están circulando por internet. Habrá que ver si son fiables o no lo son. Lo que estoy diciendo es que mientras estas pruebas no se encuentren, Cala no puede ser reputado culpable sino inocente. Se tiene que partir de su inocencia y solamente cuando existan pruebas se puede pasar a sostener su culpabilidad. No se tiene que partir de su culpabilidad y pedirle a él explicaciones para llegar a creer en su inocencia. En cualquier caso, es verdad que lo anterior no sucedió en un juzgado, es decir, no ha sido un juez, sino la sociedad la que ha estado a favor de invertir la carga de la prueba, la que ha creído inmediatamente al acusador y le ha exigido pruebas al acusado. Es verdad, ha sido la sociedad, no un juez. Pero también es verdad que me preocupa mucho el ver cómo la sociedad le dan tan poco valor y tan poca importancia a una idea tan esencial como la presunción de inocencia. Y como ya no sé de qué forma defender la presunción de inocencia, hoy voy a optar por un enfoque distinto y voy a defender la presunción de inocencia a partir de la historia. Los modernos occidentales, quizás porque no hemos conocido otras cosas en nuestras vidas, quizás porque disfrutamos de ella sin haber tenido que luchar por ella, no valoramos la presunción de inocencia, o al menos no lo suficiente. Nos limitamos a darla por supuesta, como si la presunción de inocencia nos hubiera caído del cielo, como si la presunción de inocencia fuera algo evidente, como si las cosas no pudieran ser de otro modo. Y no podríamos estar más equivocados. El que la acusación sea quien tiene que demostrar la culpabilidad y no el acusado su propia inocencia, esta idea no ha existido desde siempre e ininterrumpidamente hasta el día de hoy, no, ni mucho menos. Hubo un momento en el que esta idea no existía, y cuando no existía, se creó. Y una vez la teníamos, hemos perdido esta idea, históricamente en distintos momentos. Y cada vez que la hemos perdido, nos hemos dejado el pellejo por volver a recuperarla. ¿Habrá prueba más evidente del valor de una idea? Vamos a verlo. La acusación no ha sido siempre la que ha tenido la carga de demostrar la culpabilidad del acusado, ni siquiera en el derecho romano. Gian Antonio Micheli, en su libro La carga de la prueba, escribía al respecto lo siguiente: en una primera fase, la afirmación en juicio pone sin más al agredido en la situación de deberse disculpar o, de una manera más general, de deberse defender. Y siendo esto así, los romanos, que podrán haber sido muchas cosas, pero tontos, lo que se dice tontos, precisamente no eran, cambiaron de idea. Y dijeron, vamos a ver, no tiene ningún sentido que el acusado sea quien tenga que aportar pruebas para justificar su inocencia. Lo lógico es que el acusador sea quien tenga que demostrar la culpabilidad. Digesto 22.3.2. La carga de la prueba recae sobre el que declara y no sobre el que niega. Código de Justiniano 4.19.25. Sepan todos los acusadores que sus cargos no serán preferidos a menos que puedan ser probados por testigos probos o por documentos concluyentes o por evidencias circunstanciales que equivalgan a pruebas indubitadas y claras como el día. Y fijaos en esta anécdota que nos cuenta el historiador romano Ammiano Marcelino. En un juicio ante el emperador Juliano, el acusado limitó su defensa a una simple negación de su culpabilidad, ya que el acusador no había presentado pruebas suficientes contra él. El acusador se quejó:
¿Podrá alguien ser encontrado culpable, oh poderoso César, si negar los cargos es suficiente para la absolución? Ante esto, el emperador Juliano contestó: ¿podrá alguien considerarse inocente si es suficiente haberlo acusado para condenarlo? Sin embargo, lamentablemente, con el paso de los siglos, esta idea creada por los romanos, aunque hay quien dice incluso que esta idea ya se puede encontrar en el Código de Hammurabi, lamentablemente decía, con el paso de los siglos esta brillante idea se perdió, o al menos se dejó de tomar tan en serio. Fijaos, por ejemplo, en esta ley del fuero real, una norma española del siglo XIII. Fuero real, libro cuarto, título 17, ley 3. Todo home que fallaren muerto, liborado en alguna casa, en non sopieren qui lo mató, el morador de la casa se ha tenido de mostrar qui lo mató. Si non, se ha tenido de responder de la muerte, salvo el derecho para defenderse si pudiere. Es decir, si aparece un muerto en mi casa, o demuestro yo quién lo ha matado, o la muerte se me imputa a mí. Inversión de la carga de la prueba pura y dura. Y una vez perdida, cuando dejamos de tener esta idea, la gente luchó para que volviera a resurgir. Y ya que he criticado una norma española, voy a traer a colación ahora a un autor español. Manuel Lardizábal, en 1782, un ilustrado español, dejó escrito en su libro sobre las penas lo siguiente. No es algo que esté estrictamente relacionado con la carga de la prueba, pero sí, en términos más amplios, con la presunción de inocencia. Tampoco puede imponerse el tormento, si se reputa por pena, cuando el delito no está plenamente probado, porque las leyes y la misma razón prohíben que se pueda imponer pena a un hombre mientras se duda si es reo o inocente, y ninguno puede ser tenido por reo antes de ser legítimamente declarado por la sentencia, y después de esta no se le puede imponer otra pena que la determinada por la ley. En la Ilustración habíamos vuelto a recuperar la presunción de inocencia, pero en la primera mitad del siglo XX se nos fue a tomar por saco otra vez. Los fascistas la repudiaron. Alfredo Rocco, entre muchísimos otros, dijo que la presunción de inocencia es una extravagancia por la que las garantías individuales se llevan a los excesos más exagerados e incoherentes. Y los comunistas también la repudiaron. Martin Latsis, político soviético y futura víctima del estalinismo, dejó escrito lo siguiente: no estamos en guerra con individuos aislados. Exterminamos a la burguesía como clase. No busquéis durante la instrucción judicial ni materiales ni pruebas de que el acusado haya actuado de obra o de palabra contra los soviets. La primera pregunta que debéis formularle es a qué clase pertenece, cuál es su origen, su educación, sus estudios o su profesión. Estas preguntas son las que deberán determinar la suerte del acusado. Este es el sentido y la esencia del terror rojo. Y después de ser perdida de nuevo, volvimos a luchar para recuperar la presunción de inocencia. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, la presunción de inocencia se incluyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 11.1. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. También encontramos esta idea en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 6.2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. Y prácticamente también podemos encontrar esta idea en todas las constituciones europeas, en prácticamente todas, entre ellas la española, que dice en su artículo 24.2, asimismo todos tienen derecho a la presunción de inocencia. Y después de haber recuperado la presunción de inocencia por enésima vez, parece que estamos dispuestos a tirarla por la borda de nuevo. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Irene Montero pretende convertir en ley el Hermana, yo sí te creo, una ley que por supuesto aniquilaría la presunción de inocencia. Hace un par de semanas se linchó a Antonio David simplemente por la palabra de Rocío Carrasco, aunque este asunto ya ha sido sometido a un juez y el juez lo ha archivado porque considera que ni siquiera había indicios de criminalidad, y esta semana simplemente porque lo decía un futbolista y antes de obtenerse ningún tipo de prueba se ha linchado a Cala, automáticamente. Y precisamente por eso, porque conozco la historia de la presunción de inocencia, me llevo las manos a la cabeza, es que no puedo hacer otra cosa. Leo y veo como cada vez que se ha perdido la presunción de inocencia, la gente ha luchado con todo por volver a recuperarla. Y hoy en día nosotros, que la tenemos, porque la tenemos, estamos dispuestos a escupirla y a pisotearla y a lanzarla por la borda. O sea, ¿estamos tontos o qué nos pasa? Pero rematadamente tontos. Es que nos merecemos todo lo que nos pueda pasar. Y termino al respecto, porque creo que viene a colación, con esta frase de Polibio, de sus historias. Mientras viven algunos de los que han conocido, el poder excesivo y los excesos oligárquicos, el orden de cosas actual resulta satisfactorio y se tienen con el máximo aprecio la igualdad y la libertad de expresión.
Pero cuando aparecen los jóvenes y la democracia es transmitida a una tercera generación, esta, habituada ya al vivir democrático, no da ninguna importancia a la igualdad y a la libertad de expresión. En fin, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como suelo decir, si os ha gustado podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. YouTube visibiliza los vídeos solamente si reciben muchos me gusta y muchos comentarios. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que puedo ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Si queréis colaborar económicamente con mi canal y gozar por tanto de ventajas exclusivas, podéis apoyarme en Patreon. Y aprovecho como siempre para deciros que todas las semanas subo un vídeo al periódico digital El Liberal. Podéis encontrarlo en YouTube, canal de YouTube El Liberal. Dicho esto, hasta la próxima.